porque solamente el Señor sabe en qué momento nosotros estamos preparados para nosotros recibir la bendición. Bendito sea Dios. Solo el Señor sabe en qué momento nuestro corazón y nuestra vida está preparada para recibir esos grandes tesoros que Cristo Jesús tiene para mí, pero que yo sé que también tiene para cada uno de ustedes en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él se lo merece. Y yo quiero que en esta noche tú le digas al hermano o a la hermana que te queda al lado: hoy es el día en el que el Señor quiere que te vacíes del mundo y te llenes de Dios. Díselo al hermano: vacíate del mundo y llénate de Dios. Porque solo cuando nosotros nos vaciamos del mundo podemos entender lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Solo si nos vaciamos del mundo podemos entender que las migajas que el mundo nos quiere ofrecer o que nos quiere dar como lo más grande, como lo más hermoso, son migajas delante de los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que solo lo que Dios da, solo lo que viene de Dios, solo cuando el corazón se abre a Cristo Jesús, ahí puedes recibir los verdaderos tesoros y puede verdaderamente comenzar a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Y reconociendo esto, mis amados hermanos, porque he querido introducir este tema, pues recordando siempre esto, de que hay que vaciarse del mundo para poder llenarse de Dios. Y porque yo quiero recordar esto yo y quiero compartirlo con ustedes, pues porque yo me dejé llenar del mundo y entonces no abrí mi corazón a llenarse de lo más grande, a llenarse de lo más hermoso, a llenarme de aquel que pone todo en orden en la vida de un ser humano. Bendito Dios. Porque a veces lo podemos tener todo, a veces podemos tener riqueza, a veces podemos tener cosas materiales, pero si no tenemos a Dios, ¿qué tenemos? Nada. Si no tenemos a Dios, nada somos. Bendito sea el Señor. Y en ese momento yo me creía tal vez que estaba llena de todo, porque tenía cosas materiales, pero solamente eran eso. Solamente se quedaban en ser cosas materiales porque el corazón estaba vacío. Entonces comencé a buscar fuera todo lo que debía buscar dentro, lo que debía buscar en la fuente. Comencé a llenarme de cosas que solo provocaban más vacíos. Y es por eso que en esta noche he querido compartir con ustedes un poquito sobre mi testimonio, pero quiero compartir con ustedes este texto bíblico que me recuerda cómo el Señor, en donde ya no había nada, cómo el Señor de aquello que el pecado se lo ha llevado, que aquello que el mundo lo ha robado, cómo Cristo Jesús en su amor y en su misericordia puede rescatarlo. Bendito Dios. Cómo Cristo Jesús puede arrancar del mundo aquello que se había llevado y que estaba haciendo nada y darlo todo. Bendito sea Dios. Y esto me recuerdo mucho todo esto que transcurrió en mi vida a través de esta palabra de Dios que se encuentra en Romanos 5:21. Bendito sea Dios. Romanos 5:21. Dice la palabra del Señor: porque así como el pecado reinó produciendo muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra del Señor. ¿Y qué me quiere decir Cristo Jesús a través de esta palabra? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo a través de esta palabra? Con una frasecita que quizás muchos de ustedes han escuchado, puedo definir este texto bíblico. Allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Allí en aquella mujer de la cual ya no se esperaba nada, ha reinado la gracia de Dios. ¿Y por qué yo les cuento esto? Les comento esto porque hoy ustedes están viendo a la mujer que Cristo Jesús ha enviado a llevar su palabra, ha enviado a compartir su testimonio. Bendito Dios. Pero lo que ustedes ven hoy no fue lo que era ayer. En aquel momento de mi vida en el que mi vida estaba llena del mundo, en que mi vida estaba apartada completamente de Dios, pues yo creía que valía por lo que tenía. Me dejaba llenar, me dejaba
querer tal vez por los demás, por las cosas materiales que podía obtener. Me dejaba llenar tal vez por los logros que iba teniendo, bendito sea Dios. Pero viene Cristo Jesús y se lleva, quita esta cortina, esta bola de humo que estaba en mi vida y comienza a hacerme ver pues la realidad de mi vida, bendito Dios. Y quiero comenzar compartiéndole esto pues desde el inicio, porque hoy en día, hoy más que nunca, hoy puedo ver la falta de Dios en los corazones. Hoy más que nunca nosotros podemos identificar el vacío que hay en los corazones porque se ha llenado de las cosas del mundo y hemos apartado lo que viene de Dios. Y recuerdo, mis amados hermanos, que en aquel momento era como hoy poder reflejar aquello que Cristo Jesús hizo conmigo, yo viendo tantos rostros. Hoy miramos hacia la sociedad, si puedo llevar esto que trascendió, que transcurrió en mi vida, llevarlo a lo que hoy veo que está sucediendo. Veo hoy tantos rostros tristes en el mundo. Vemos hoy cómo hay tanta depresión, hay tanta ansiedad, cómo hoy hay tantas faltas en el corazón del hombre. Cómo la ansiedad y las situaciones difíciles que van llegando a la vida de cada uno de nosotros, pues aquel que no está bien sujeto de Cristo, aquel que no está en la roca firme, pues sucumbe, bendito Dios. Hoy podemos nosotros ver que ese vacío, que esa ansiedad, que esa depresión que tanto podemos ver que las personas proclaman y que están padeciendo, vemos que eso es solo la falta de Dios. Porque la ansiedad es la necesidad de Dios en nuestra vida. La depresión es la falta de llenarnos de Dios, de permitir que el corazón no se llene de lo que lo deja vacío, de lo que aparta, sino que el corazón te está gritando a ti que allí está haciendo falta Dios, porque nadie puede llenar el vacío que solamente le corresponde a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento quiero comenzar como desde el inicio, hablándoles un poquito sobre mi niñez. ¿Cómo fue mi niñez? Pues mi niñez fue una niñez muy bonita, hasta eso de mis 5 años, pues como lo he dicho en otras veces, me duró poquito. Fue una niñez bonita, acompañada de mis padres. A partir de los 5 años, ahí llega esa ruptura familiar. Ahí llega ese divorcio de mis padres que marcó mi vida para siempre. Ahí se da este evento en el que yo misma me decía, pero hay algo que ha cambiado en mi vida. A mi corta edad no podía tal vez identificar que era el vacío de aquella falta de papá que se había marchado. Pero sí sabía que algo ya era diferente en mí. Seguía transcurriendo después de mis 5 años y haberse papá ya marchado. Seguía pues viendo que todo trataba de hacerlo bonito, mi madre, seguía pasando el tiempo, pero ese vacío seguía en mí. Esa necesidad de yo ver ese referente de padre, esa necesidad de cuando yo veía tal vez a esas amiguitas o esos compañeros del colegio, verlos allá en las reuniones, verlos juntos, verlos en los parques, y que todo eso yo no lo podía vivir, y aún más no podía tampoco convivir con mi madre porque ya ella se tenía que dedicar completamente al trabajo para poder darnos lo que nosotros estábamos necesitando. Y esta parte a mí me gusta tocarla mucho porque antes yo no podía identificar que eso había marcado mi vida. Pero hoy tengo la oportunidad de decirle a tantas personas, a tantos padres, a tantos jóvenes que van pues formando hogar, la importancia de la familia, de darle seguridad a los hijos a través de la familia. Porque a través de esa niñez, lo que vivimos en la niñez va a marcar un precedente en nuestra adultez, bendito Dios. Y seguía pasando el tiempo y yo seguía viendo, ya iba adaptándome, creía que era feliz, pues me iba evolucionando el tiempo y yo iba haciéndome una adolescente, pero yo sentía que ese vacío que desde los 5 años comencé a sentir se iba anchando. Y mientras ese vacío se iba anchando, yo iba tratando de llenarlo, pero con cosas, bendito Dios. Yo veía que en mí había como una apertura de la mente en la que yo sentía que podía lograr todo aquello que yo me propusiera. Yo quería trabajar, pues trabajé, obtuve un buen trabajo,
Yo quería comprarme cosas y yo podía lograr todo esto. Pero mientras más cosas yo quería ir obteniendo, mientras más cosas podía obtener, yo sentía que ese vacío seguía hinchándose más. Y yo sentía que si ahora podía obtener algo, pues ya yo quería otra cosa más. Si me había podido comprar un auto, pues ya yo sentía que necesitaba rápidamente poner otro objetivo en mi vida para yo sentir que mi vida tenía propósito, bendito Dios. Y esto quizás puede estar pasando con alguno de ustedes, mis amados hermanos, que no han identificado tal vez algún espacito que hay allí en donde necesita llenarse más de Dios. Quizás no han podido identificar y creen que son las cosas materiales que puedan faltarles, o creen tal vez que pueda estar en esa pareja que quieren que sea diferente o que quiere que algo cambie. Y no es así. Todo comienza pues desde el centro, desde la raíz. Y si tu corazón no está lleno de Dios, si tu corazón no está puesto en Dios, pues podrás tenerlo todo, podrás tener a la persona perfecta y aún en esa perfección humana encontrarás que algo va a faltar, bendito Dios. Y eso que yo vivía en ese momento, que me iba dando todo aquello que yo entendía que era lo que iba a llenar ese vacío, pues como les decía, iba acrecentándolo más, iba profundizando más en mí aquel dolor, aquello que yo no podía poner nombre, pero que ya el Señor sí sabía que era lo que estaba pasando allí. Y recuerdo que en aquellos tiempos, ya estando en mi adolescencia, ya estando en esos 10 años, 12 años, recuerdo que cuando yo veía, era tan marcado esa falta en mí, esa falta de amor. Recuerdo que cuando iban personas a mi casa, personas queridas, muy cercanas a mi familia, que eran amables, que colaboraban, que lo podía ver con sus hijos, yo misma me decía, yo quisiera tener un papá, yo quisiera que ese fuera mi papá. Yo a otros rostros veía figuras paternas, veía hombres y yo decía, yo quisiera que ese fuera mi papá, porque esa falta, bendito Dios, estaba en mi corazón. Y seguía transcurriendo el tiempo, seguía creciendo, seguía pues alcanzando metas, seguía estudiando, seguía trabajando, seguía viendo cómo el Señor iba desarrollando mi vida, porque en todo este proceso, aunque yo creyera que no, aunque yo no incluyera a Cristo Jesús en mi vida, Él estaba en mi vida, bendito Dios. Aunque yo creyera que lo que estaba pasando era por mí, era porque Cristo Jesús y su gran misericordia lo estaban permitiendo, bendito Dios. Porque a veces creemos que los procesos o las situaciones difíciles que vivimos en nuestra vida son ajenas al Señor, y no es así. Quizás en aquel momento yo pude preguntarme, pero ¿por qué mis padres se separaron? Quizás yo en aquel momento pude preguntarme, pero ¿por qué si mi madre siempre está en la iglesia? Yo estoy viendo que hoy en día no están juntos. ¿Por qué su Dios, por qué ese Dios al que ella le oraba permitió que sus hijos se quedaran sin papá? Podían haber muchas cuestionantes, bendito sea el Señor, pero una sola era la respuesta a todas, y era que allí estaba haciendo falta Dios, que en aquel hogar estaba haciendo falta Dios. Y por eso lo que era del mundo, por eso esos corazones no habían podido resistir, porque los guerreros de Cristo son probados, bendito Dios, especialmente los que están en la casa del Señor, especialmente los que buscan del Señor son probados. Y quizás en aquel momento, yo no entendiendo, pero sí el Señor viendo, era lo que estaba sucediendo. Y Él no soltaba a esa hijita, Él no soltaba a esas pequeñas que se encontraban allí, pero que yo, siendo aún la más pequeña, tenía esa habilidad de poder percibir más allá las cosas que yo veía que se daban. Por eso podía sentir tan fuerte, por eso ese vacío estaba tan profundo en mi corazón, al yo ver que algo se había destrozado en esa familia, bendito sea Dios. Llegada mi adolescencia, recuerdo que pues ya iba adentrándome, iba anhelando cosas más grandes, ya tenía mi trabajo, ya me sentí estable. Pero había un vacío, como les digo, ese vacío era tan grande que ya no solamente se enfocaba en querer cosas materiales, sino que mientras más yo iba creciendo, pues más cosas iba queriendo traer a mi vida. Ya no solo era que yo quería algo, sino que quería a alguien. Y comencé a ver que en mí se iban dando patrones conductuales que no eran normales. Porque, como bien les decía,
que yo sentía esa necesidad de una figura paterna para yo sentir lleno ese vacío que había en mi corazón, ya eso se estaba transformando a través del pecado. Porque mientras más yo iba llenando mi corazón, llenándome de cosas del mundo, pues ahí se iba adentrando el pecado. Porque el pecado es la muerte. Y el mundo pues nos lo ofrece a puertas anchas. Y yo, que estaba llena de cosas, pero no de Dios, pues era ya esa carnada perfecta para Él entrar allí. Entrar a esa vida, entrar a esa pequeña. Y comenzaba yo a ver esos patrones, esos patrones, esa figura paterna, ya no comenzaba a verlo con esos mismos ojos. Y fue ahí en donde yo comencé a ver que en mí estaba trascendiendo algo, en mí estaba ocurriendo algo. Y yo me decía, pero ¿por qué ahora esta persona que tal vez yo en aquel momento le estaba mirando como figura paterna, ahora siento que me está gustando como hombre? ¿Por qué en este cambio, ya yo siendo una adolescente, por qué siento que va esto calando en mí? ¿Qué está pasando en mí? Bendito Dios. Y esto se iba dando y eran cosas que yo las pensaba, las sentía, pero las callaba. Y todo aquello que yo veía que iba entrando en mi vida, todo aquello que yo iba acogiendo, y eso iba tomando fuerzas porque había olvidado todo lo que tal vez, lo poquito que pude aprender de fe en mi niñez, todo eso ya se había borrado. Se había borrado porque cuando dice bien la palabra de Dios que pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, bendito Dios. Y no solamente había destruido un hogar, una familia separado, sino que estaba buscando devorar a cada uno de los integrantes de esa familia. Porque cuando él anda buscando en dónde refugiarse, cuando él entra para llevarse todo, bendito Dios. Y en ese momento se llevaba la pureza de esta pequeña. De esa pequeña que no tenía la culpa de lo que allí estaba sucediendo, pero que era la carnada perfecta, bendito Dios. Y recuerdo que cuando esto comenzó a suceder en mí, yo sentía, yo misma me decía y me cuestionaba, pero algo sucede en mí. ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué sucederme esto ahora? Pues yo estaba ya envuelta en mi vida de trabajo, estaba ya evolucionando, tenía un buen trabajo, ya tenía muchas amistades. Y esto es un punto de referencia muy importante, porque estaba sucediendo todo aquello en mi vida, pero entonces las personas que me rodeaban no eran personas que me llevaban a Dios. Y por eso siempre a mí me gusta mencionar esto, resaltar esto, la importancia de con quién nosotros nos juntamos, de a quién nosotros hacemos parte de nuestra vida, qué suman las personas que están a nuestro lado. Porque bien dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, bendito Dios. En aquel momento yo tenía personas que estaban pues enfocadas en lo mismo que yo, en obtener cosas, en llenarse del mundo, en vivir de la vanidad, porque esa era una de las debilidades más grandes mías, llenarme de vanidad, de obtener cosas. Y recuerdo que ya, como les decía, estaba en mi trabajo, con mis amistades, vivía en ese mundo. Conozco a una persona en mi ambiente laboral, y al conocer a esta persona, yo me quedo sorprendida por la manera en que tiene de tratarme, en la manera que tiene de preocuparse, bendito Dios. Y esto es bueno resaltarlo porque a veces las cosas buenas no son lo que parecen. Lo que uno puede parecer que entra a nuestra vida, que viene a nuestra vida como algo bueno, pues no sucede así, no es eso. Tenemos que estar bien cimentados en Cristo Jesús, bien cimentados en la oración, para que a través del discernimiento que da el Espíritu Santo de Dios nosotros poder reconocer lo que viene de Dios. Pero sobre todas las cosas, no creernos nunca que nosotros podemos. No creer nunca que nosotros tenemos la fuerza para vencer lo que es más fuerte que nosotros, pero que nunca será más fuerte que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así, mis amados hermanos, en ese momento recuerdo que al conocer a esta persona y ver pues todo este halago, toda esta preocupación, comencé a sentir como que ese vacío que le estaba contando de antes
Ese vacío que había en mí, pues que comenzaba a llenarse. Qué engañada me estaba, qué cuánto me estaba engañando en este momento el enemigo. Y recuerdo que eso me agradaba, eso me gustaba y sentía que no quería alejarme de allí. Pero no recordaba que yo había hecho justamente lo que hizo el hijo pródigo, bendito Dios. Yo me había ido a reclamar mi herencia. ¿Y qué digo con esto? Yo recibí los dones que Cristo Jesús me dio. Yo recibí los dones del cielo por los cuales yo podía ser buena en mi trabajo, por los cuales yo podía prosperar y sentía que en todo lo que yo realizaba me iba bien. Yo fui y reclamé todo esto, pero ¿qué hice? Me lo llevé hacia el mundo. ¿Qué hice yo con esto? Lo malgasté en el mundo, así como lo hizo el hijo pródigo, bendito Dios. ¿Qué hice yo con todo lo que yo recibía? Me fui a malgastarlo bien y como les digo, mis amados hermanos. Y esta persona, al ver esta debilidad, al encontrar este nicho, este hueco, pues el enemigo dijo, aquí es, ya la tengo, bendito Dios. Y en ese momento recuerdo que pasados los días, me entero que esta persona estaba comprometida, era una persona casada. Y esa persona, al yo comentarle que ya me había enterado, lo primero que me dice es, yo no me voy a apartar, yo no me voy a alejar así descaradamente me lo dice. Y en ese momento yo solo me digo, esa persona a mí no me gusta físicamente, no me interesa, pero sí me gusta lo que yo recibo de esa persona. Y yo creyendo que pues que yo era fuerte, creyendo que yo sí podía, creyendo que yo podía resistir, que yo no iba a caer, pues yo me quedé porque esa persona, yo sentía que llenaba algo de ese vacío que había en mi corazón, bendito Dios. Y en esta noche yo he querido comentar, he querido compartir con ustedes un poquito de esta experiencia de mi vida, porque yo no sé qué cosa es lo que está llenando sus vidas. Yo no sé si hay algo en sus vidas que les está robando lo que viene de Dios. Yo no sé si hay algo en sus vidas que los está apartando de esa gracia que viene de Cristo Jesús. Yo no sé tal vez a quién esta palabra puede llegarle al corazón y puede evitar de que le sea robado el tesoro más grande. Yo no sé a quién esto le va a tocar y va a entender que tal vez las cosas materiales por las que muchas veces nosotros nos matamos, por la que muchas veces sacrificamos el tiempo de Dios, el tiempo que debemos pasar con Dios. No sé si tal vez esto te va a ayudar a reconocer que Cristo Jesús ha estado a tu lado, está a tu lado y estará a tu lado, bendito Dios. Y que sin importar cuáles sean las batallas, las dificultades, las enfermedades, el Señor está ahí, no te abandonará. Que si tú reconoces, si has fallado, reconoces que te has equivocado, y buscas el auxilio del Señor, Él te escuchará. Porque bien lo dice la palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y yo en aquel momento, aceptando, quedándome allí, creyendo que yo iba a poder resistir, pues ya ustedes saben qué pasó al poco tiempo. Me quedé involucrada con esa persona, bendito Dios. Y no pasaron días ni semanas, pasaron años. Pasaron años en los que yo me perdí en el pecado. Pasaron años en los que yo me alejé de la gracia de Dios completamente. Pasaron años en los que yo estaba como el hijo pródigo, revolcándome en el fango, comiendo bellotas, y yo creyendo que comía los mejores banquetes, bendito Dios. Pero después que el enemigo te atrapa, que ya eres plato fuerte para él, ¿ustedes saben qué pasa? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de que cuando nosotros elegimos el camino del mal, que quien lo elige pues no llega muy lejos? Cuando elegimos el camino del mal y no elegimos a Cristo Jesús, ¿saben cuál es la diferencia del bien y del mal? Que después que el mal nos atrapa, pues nos tira, nos rechaza, nos mantiene oprimidos, nos mantiene ahí tirados en el fango y nos quiere hacer sentir siempre nada, bendito Dios. Y pasado ese tiempo comencé a enfermar, porque el pecado, ya lo dice claro la palabra del Señor aquí. El pecado es muerte. Y bien lo dice la palabra, porque así como el pecado reinó produciendo muerte, bendito Dios, así mismo estuve yo en aquel momento.
Así mismo me encontraba yo, moría, sentía que moría. Comencé a enfermar de ansiedad, comencé a enfermar de depresión, no entendía qué estaba sucediendo. Pues me revisaban los médicos y no me pasaba nada, no me encontraban nada. Y era el pecado, mis hermanos. Era el pecado que había entrado a mi vida y estaba haciendo lo que él sabe hacer. Dar muerte a donde hay vida, bendito Dios. Llevar oscuridad a donde se había sido luz. Y yo comencé a notar todas estas cosas en mí y yo decía, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y recuerdo que en ese momento, cuando me sucedían estas cosas, lo que yo menos quería era estar apartada de esa persona. Pero ya el Señor sabía lo que allí estaba sucediendo. Porque muchas veces no comprendemos que los procesos vienen con un propósito, bendito Dios. Y aquello a lo que yo estaba llamando enfermedad era el toque del Señor, porque ya su misericordia comenzaba a alcanzarme. Y quizás eso mismo es lo que hoy yo quiero compartirte a ti. Quizás hoy eso es lo que te sucede a ti. No sé en qué situación esto puedas tú transformarlo. Esa fue mi experiencia en aquel momento. Pero quizás tu proceso puede ser un proceso de economía, puede ser una situación de pareja, puede ser hasta una situación de sequedad espiritual. No sé en qué esto se pueda traducir en tu vida, pero yo quiero que sepas que ese proceso fuerte que estás viviendo trae un propósito y un propósito de bendición, bendito Dios. Yo quiero que sepas que ese proceso que vives, yo quiero que ese proceso, que sepas que ese proceso que hoy te mantiene triste, te mantiene oprimido, te mantiene allá abajo creyendo que no vas a poder salir de allí, trae un propósito de bendición y de salvación, bendito Dios. Y seguía transcurriendo el tiempo y yo seguía con estos síntomas de enfermedad. Recuerdo que duré al menos un mes sin poder dormir, no podía comer y los síntomas cada vez más se iban agravando, bendito Dios. Y el maligno veía que el Señor me daba estos toques, el enemigo veía esto y él no quería perder su carnada, bendito Dios. Y me hacía sentir esa necesidad de que yo debía estar cerca de esa persona. Pero cuando ya el Señor ha marcado propósito para la vida de una persona, bendito Dios, nadie puede resistirse a eso. El enemigo sabe que cuando ya Dios ha marcado un alma, nada podrá evitar que la gracia de Dios ahí llegue, bendito Dios. Y así mismo sucedió conmigo. Transcurría el tiempo y yo comencé a buscar. Recuerdo que en mi lugar de trabajo me encontré con una persona, que esa persona me vio en mi rostro lo que allí estaba sucediendo. Sentía lo que allí estaba sucediendo, esa tristeza, ese desasosiego, esa intranquilidad. Y esta persona me dijo esta palabra que tocó mi corazón profundamente y me dice, mi niña, llama a tu madre y cuéntale lo que está pasando porque ella te dirá cómo salir de allí, bendito Dios. Y en ese momento yo me movilicé a llamar a mi madre porque esto me sorprendió mucho. Yo decía, wow, bendito Dios, y esta palabra, esta señora que no me conoce, esta mujer. Llamo a mi madre y lo primero que mi madre hace en ese momento es decirme que me acercara hacia una persona que pertenecía a un grupo de oración. Miren cómo el Espíritu Santo, miren cómo el Señor va movilizando todo cuando Él quiere llevar esa oveja perdida, como Él busca la manera de que el hijo pródigo, como el hijo pródigo, yo también reconociera que me había marchado del Padre, bendito Dios. Y esta persona, porque no todos estamos para vivir los procesos, pues no entendía lo que estaba sucediendo conmigo tampoco y comenzó a alejarse, bendito Dios. Porque es que ahí es en donde el Señor se glorifica. Esa es la diferencia de que cuando uno se sostiene de Cristo Jesús, no importa cuánto dure el proceso, bendito Dios. No importa cuánto tiempo tengamos que estar batallando, si nos sostenemos de Cristo vamos a perseverar y vamos a vencer. Y ese proceso seguía persistiendo en mí, ese proceso seguía insistiendo, pero el Señor seguía perseverando, el Señor seguía usando personas, el Señor seguía buscando medios de que yo me pudiera dar cuenta de que era Él que estaba buscando ese corazón. De que yo me pudiera dar cuenta que por más tiempo que podía pasar, Él vencería, bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese mismo momento, mis amados hermanos, que yo pues me movilicé a buscar, a escuchar palabras. Recuerdo que a esa persona que fui y me oró,
Yo que había estado apartada por tanto tiempo, me oró, y esa persona, cuando yo me acerqué y le comento lo que me estaba sucediendo, él se ríe con esta mirada, esta sonrisa tan afable, y me dice: mi niña, en ti hay una luz que el enemigo nunca podrá apagar, bendito Dios. Y al yo escuchar estas palabras, me llené de ese gozo, pero también de ese miedo, porque no sabía qué debía hacer, no sabía a dónde debía ir. Y también ya quería que este proceso pasara, porque muchas veces eso nos pasa. Cuando estamos viviendo el proceso, nosotros andamos buscando pues atajos, pero el Señor no hace eso. El Señor no permite que sucedan atajos, porque Él prepara a sus guerreros, bendito Dios. Y el guerrero se prepara cuando está en combate. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de visitar, de buscar a Cristo Jesús, bendito Dios. Pero el Señor no solo se quedó, mis amados hermanos, con esos toques, con esos mensajes que me hacía llegar, bendito Dios. Él profundizó más en mi vida, santo Dios. Y al poco tiempo de pasar esto, pues yo comencé a mejorar, y esa persona se había alejado. Esa persona me había dejado por cómo yo estaba, por cómo me había sentido. Y recuerdo que pasado el tiempo que nosotros ya estábamos apartados, conozco a la persona que hoy es mi esposo. Conozco a este joven que recuerdo que cuando lo vi por primera vez, yo, ahora que lo entiendo, digo yo, pero Dios mío, no había nada que yo pudiera ver en él por lo cual yo lo aceptaría. Y lo primero era que era un muchacho joven. Y eso era lo que yo nunca buscaba. Porque yo quería elegir de acuerdo a mis patrones, de acuerdo a la necesidad que humanamente había en mi corazón, pero que estaba mal. Esa es la importancia de nosotros pedir al Señor sabiduría y discernimiento cuando nosotros vamos a elegir algo, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto importante en nuestra vida. Cuando nosotros queremos hacer algo, en todo debemos invocar e involucrar al Cristo Jesús, bendito Dios. Y recuerdo que en ese momento cuando me encuentro con esa persona, que lo conocía toda mi familia, lo conocía mi hermano, lo conocía mi hermana, todos los conocían, menos lo conocía yo. Y nos encontramos en esa actividad, y recuerdo que él le decía a mi cuñada: pero nunca la había visto. Y se acerca a mi hermano: pero no sabía que era tu hermana, pero ¿y por qué no me la habías presentado? Entonces él le cuenta y me dice a mí también que nos habíamos encontrado en distintos sitios. Mi familia viene una familia de músicos, y también que han estado siempre en el camino del Señor. Recuerdo que él le decía: pero si hemos estado en actividades y allí han estado los dos juntos. Y yo le decía: pero es que esto es algo increíble, porque yo nunca lo había visto. Y hoy en día, mis amados hermanos, yo puedo reconocer que el propósito de Dios era que nosotros nos encontráramos en ese tiempo. El Señor ocultó nuestros rostros porque ya Él tenía propósito para nuestras vidas, bendito Dios. A veces no entendemos cómo el Señor va obrando en nuestra vida, y el Señor no nos revela todo, el Señor no nos muestra todo, porque Él sabe cómo son sus hijos. Él sabe cada paso y en qué momento nos va a dar lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo ya estamos preparados para recibir y hacer esa bendición de Dios. Bendito sea, Señor. Recuerdo que pues pasaba el tiempo y nosotros comenzamos a hablar, comenzamos a relacionarnos, y al poco tiempo pues él me pide ser su novia. Recuerdo que en ese momento mis sentimientos no eran para estar con él, porque yo sentía que quería todavía a esa persona, y yo misma me digo a mí: bueno, pero entonces vamos a hacerle, porque así lo olvido más rápido aquel, sin entender el propósito, bendito Dios, que ya el Señor tenía aquí. Porque es que humanamente nosotros no entendemos, y hoy yo lo comparto, hoy yo lo digo y hasta me río, señores, porque es que esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Nosotros nunca vamos a guiarnos, vamos a pensar conforme al plan de Dios. Nunca vamos a entender la manera en la que Dios va obrando en nuestras vidas. Y aquello que para mí tal vez comenzó como un juego, que de allí yo pensé que no iba a salir nada, mucho más porque era un hombre de iglesia, bendito Dios. Era un hombre que ya conocía el camino de Dios. Y yo misma me reía porque yo decía: pero ¿cómo va a ser? Eso no va a poder ser, señores, porque ya una mujer que venía con camino de mundo, una mujer que nunca se había acercado a Dios, pues yo misma era la primera que decía: no, aquí no va a poder suceder nada. Y recuerdo que así comenzamos, pues comencé como juego, y tal vez
el esposo mío tal vez en ese momento no creyó que pudiera salir algo de allí, pues tan grande. Una misericordia de Dios tan grande, la misericordia de Dios tan grande se iba a derramar sobre nosotros. Y comenzamos ese proceso de nosotros de noviazgo. Recuerdo que para mí pues fue todo un reto, imagínense ustedes, yo que vengo de un mundo de vanidad, de una vida de tal vez que yo quería restaurantes, que yo quería comprarme cosas, y me encuentro con este hombre que lo primero para él era Cristo, que las salidas de nosotros eran pues asistir a grupos de oración, era yo acompañarle a los conciertos, y yo, señores, yo me sentaba en ese banco y recuerdo a mi compadre que decía, dale duro, señor, y eso me lo cuenta él ahora. Porque yo me sentaba allí a escuchar y yo decía, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo con este hombre? Señores, pero es que yo no encajo aquí, Señor, decía yo. Pero ¿y por qué que no me puedo alejar de él? Y seguía transcurriendo el tiempo. Y aunque yo lo acompañaba, pues yo protestaba y yo misma me decía, pero ¿por qué yo sigo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Recuerdo que si íbamos al cine también, mi esposo me llevaba escuchando alabanzas. Que si íbamos a cualquier lugar me llevaba... O sea, él quería que la palabra de Dios entrara en mí, y no lo hacía con sus palabras, bendito Dios, lo hacía con sus acciones. En todo lo que él hacía estaba su Dios. Y eso es lo que hoy yo te quiero decir a ti, que en todo lo que tú incluyas a Dios, pues todo lo que hagas, ahí habrá victoria, porque habrá victoria en Cristo Jesús. Él llevó a Cristo a aquella mujer que no estaba Cristo Jesús en ella, pero Cristo Jesús entró porque Él ahí permitió que llegara la gloria de Dios, bendito Dios. Y aunque yo no lo entendía en aquel momento, aunque yo tal vez no lo recibía, aunque tal vez en mí había alguna dureza, alguna resistencia, ya el Señor conocía el corazón de su pequeña, bendito Dios. Ya el Señor había marcado el propósito. Y recuerdo que todas las personas que nos veían en aquel momento, recuerdo que todo aquel que nos conocía en aquel momento decía, pero ¿cómo va a ser que este hombre se meta con esta mujer, bendito Dios? ¿Cómo va a ser que este hombre de Dios se va a meter con esta muchacha que ha estado en el mundo, que no sabe de Dios? Y hoy yo quiero compartir también eso con ustedes, porque es así como obra el Señor. Es así como el Señor hace su obra, y Cristo Jesús se glorifica, porque ya Él lo ha dicho, que Él no ha venido en busca de los sanos, sino en busca de los enfermos, bendito Dios. Y esa enfermedad que había en mí, Cristo Jesús la sanó, bendito Dios. Y todo aquello que estaba en mí, que me apartaba de Dios, Cristo Jesús se lo llevó, bendito Dios. Y no solamente, pues obró, trabajó y derramó su gracia y su misericordia sobre mí, sobre mi esposo, para que en nosotros pudiera nacer el amor, porque de allí nació el amor. Pero no solamente nos dio amor, allí formó una familia en aquella mujer de la que no se esperaba nada, en aquella mujer que había destrozado tal vez una familia o algún corazón, aquella mujer que para muchos iba a quedar sola por su pecado cometido. Bendito Dios, miren la obra tan grande que Cristo Jesús hizo. Sedujo el corazón, porque el Señor sabe. El Señor veía a esa niña que ya había sido herida desde los 5 años y venía creciendo con esta falta. El Señor ya sabía lo que había sucedido en ese corazón y comenzó a transformarlo. Y para no extender más, mis amados hermanos, porque es mucho lo que hay que contar de las maravillas y misericordias del Señor, al poco tiempo mi esposo comenzó a vivir su proceso. Él decidió apartarse de mí, porque el Señor no entra a zona de pecado. Esto es importante que yo lo diga. Para el Señor poder hacer su obra grande en nosotros, mi esposo, el Señor tocó el corazón de mi esposo y nosotros nos mudamos juntos. Pero luego de mudarnos juntos, quedo yo embarazada, bendito Dios, aún sin casarnos. Quedo embarazada y es ahí cuando nace esta niña, en donde yo siento que ahí nací yo de nuevo, bendito Dios. Y nací de esta niña. De un solo mes mi esposo decide apartarse de mí, porque él me decía que ya no resistía estar sin su Dios, sin recibir a su Dios. Y el Señor, que ya sabía lo que allí se estaba dando, pues ¿qué ustedes creen que hizo? Él se apartó y permitió que yo pudiera vivir ese proceso. Y en ese proceso de soledad, cuando mi esposo se marchó, ya yo sin esperanzas, porque ahí es donde Dios obra. Cuando uno cree que ya nada va a suceder, cuando uno no cree que pueda suceder un milagro, es ahí en donde Dios se manifiesta y se glorifica. Pero hay que buscar, hay que apartarse del mundo y llenarse de Dios para que esto pueda suceder. Y en ese momento en el que me quedé sola, pues yo me agarré de mi santo rosario, comencé a sentir en el fondo de mi corazón esa mujer que no era de oración, comencé a sentir que debía orar el santo rosario.
comencé a sentir que debía acercarme a la palabra de Dios, bendito Dios, porque en mi corazón había tanta dureza, en mi corazón había tanto resentimiento y falta de yo misma perdonarme, que el Señor necesitó ayuda, bendito Dios. Ayuda porque Él no pudiera, sino porque Él sabe que solo hay un amor que desvanece todo corazón, rompe cualquier barrera, frontera o muralla, y es el amor de María Santísima, bendito Dios. A través del corazón inmaculado de María, mi corazón recibió el amor de Dios. Reconocí que el Señor ya me había perdonado por mis pecados. Y si aún me faltaba algo, pues me lo dijo también a través de la palabra de Dios, porque así lo descubrí a través del texto bíblico de la mujer adúltera, bendito Dios. Y yo misma me dije, esta palabra de Dios es para mí, mi Dios, y yo la recibo. Y comencé a buscarlo como sierva sedienta en el Santísimo Sacramento del altar, con esa niña pequeñita de solamente un mes. Y al poco tiempo, mis amados hermanos, de yo agarrarme de esa fuente, de yo sostenerme de los sacramentos, busqué la manera de confesarme y comencé a recibir a Cristo Jesús. Y ahí sucedió el milagro esperado, bendito Dios. Ahí hubo esa manifestación del amor de Dios y nosotros pudimos recibir el sacramento del matrimonio, y no solo el sacramento del matrimonio, sino que con esta bendición vino propósito, vino misión, y de ahí surge el ministerio Hijos de María, en donde esta mujer sentada en aquella silla sin saber palabra de Dios ni saber nada, allí comenzó la dulce madre a formarme. Allí comenzó ella a abrir mis labios para que yo pudiera proclamar la misericordia del Señor, para que aquellos oídos abiertos a escuchar la palabra de Dios crean que también con ellos esta bendición de Dios se puede dar si abren sus corazones, bendito Dios. Por eso en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero que oremos un poquito. Yo quiero que en este momento, si tienes la oportunidad, si puedes cerrar tus ojos, si puedes permitir al Señor que entre en ti, que te abrace, que el Señor pueda descubrir qué es esa necesidad que tú tienes, el Señor pueda en esta noche obrar esas maravillas en ti. Bendito Dios. Yo no sé cómo has venido en esta noche. Yo no sé cuál sea tu dificultad. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo sí invito a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a abrir su corazón. Yo les invito, mis amados hermanos, a que eso que tú sabes que por fuerzas humanas no puedes cambiar, tú lo pongas en las manos de Dios y te dejes abrazar por Él, te dejes renovar por Él, te dejes llenar de Él, te dejes saciar de Él. Necesito un abrazo que calme mi ansiedad, un abrazo sincero que no busque más, porque siento que ahora nada es igual, no me alcanzan las fuerzas para continuar. Sé que un abrazo bastará para calmar mi ansiedad, para sacarme del miedo y del dolor. Sé que un abrazo bastará, que tu presencia llenará mi corazón que está en silencio, que no quiere orar. Pide el abrazo de Jesús. Ven, abrázame, Jesús. Ven, abrázame, Jesús. Que tu abrazo me dará mucha paz, que tu abrazo me hará levantar. Jesús quiere tocarte, Jesús quiere llenarte.
veces no entienden que yo también necesito amor. A veces no entienden que yo, aunque estoy sonriendo, mi corazón no. Necesito un abrazo sincero que saque mi corazón del dolor. Necesito un abrazo sincero, un abrazo de ti, mi Señor. Díselo conmigo. Ven, abrázame, Jesús. Si tú lo crees, Él lo hace en este momento. Ven, abrázame, Jesús. El abrazo de Jesús sana. Que tu abrazo me dará mucha paz. Que tu abrazo me hará levantar. Ven, abrázame, Jesús. Ven, abrázame, Jesús. Que tu abrazo me dará mucha paz. Que tu abrazo me hará levantar. Santo eres Dios. Con ese corazón que se ha dejado abrazar por Cristo Jesús en este momento, nosotros abrimos, elevamos esta alabanza al Señor. Nosotros le decimos a Él que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es grande. Ese Cristo Jesús que en esta noche ha querido venir en busca de tu corazón. Ese Cristo Jesús que en esta noche ha querido venir aquí porque Él sabe la necesidad que hay en estos corazones, bendito Dios. Ese Cristo Jesús que ha querido venir en esta noche a recibir tu necesidad, a escucharte. Porque con solo tú abrir tu corazón, Cristo Jesús entra allí. Entra allí sanando, entra allí liberando, entra allí transformando. Si en esta noche tú pones tu corazón en Cristo Jesús y permites que Él lo vacíe de todo aquello que te ha mantenido en el dolor, que te ha mantenido apartada, Él lo llenará de su gracia, Él lo llenará de su amor, Él lo llenará de su perdón, bendito Dios. Porque ya Él nos lo ha dicho, no importa qué tan grande ha sido lo que nosotros hemos hecho, no importa qué tan alejados hemos estado del Señor, allí en donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, bendito sea Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa liberación que necesitas? ¿Cuál es esa sanación que le estás pidiendo a Cristo Jesús? ¿Cuál es ese clamor que día tras día tú elevas? ¿Qué es eso? El Señor lo sabe. Entrégaselo a Él en este momento, bendito Dios. Vamos a interceder, el equipo de intercesión en este momento, para que todos juntos levantemos este clamor, para que todos juntos adoremos al Rey. Porque si aquí clamamos al Señor, Él llegará y sanará, transformará y dará vida nueva a cada uno de ustedes, bendito Dios. Si ustedes lo creen, hoy se llevarán la bendición. Si ustedes lo creen, hoy se van a llevar ese milagro de Cristo Jesús, bendito Dios. Abre tus labios y dile a Él que Él es santo y poderoso. O dile a Él que lo amas. Como tú quieras adorarle al Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Santo eres Dios. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder, Señor, de sanar y liberar los corazones. Tú tienes el poder, Señor, de romper esas cadenas, Jesús. Esa cadena que tú conoces, Señor, que hay en la vida de mis hermanos, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Cristo. Glorificado sea, Señor. Santo, 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 santo. Alabado, 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 alabado. Bendito y alabado, bendito y alabado. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Santo eres Dios.
Dios. Espíritu, Santo eres Dios. fluye, fluye, Pide que el Señor está con su oído atento. El Señor inclina su oído hacia ti en este momento para escuchar tu petición, para escuchar tu clamor, para escuchar lo que brota de tu corazón, bendito Dios. Pide por ese esposo, pide por ese hijo, pide por lo que necesitas en tu vida, bendito Dios. Santo, 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 santo. El Señor sana corazones en este momento. El Señor restaura vidas en este momento, bendito Dios. Créele a Él, créelo en fe y sigue pidiendo, sigue orando. Santo, 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 santo. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. No dejes de pedir, no dejes de clamar, no dejes de clamar, bendito Dios. Aquí está la presencia del Señor, aquí está el Maestro, bendito Dios. Aquí está el Rey. Pídele a Él y recibirás. Porque ya Él lo ha dicho, clama a mí y yo responderé. Si tú tocas, yo te abriré, bendito Dios. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Santo, 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 santo. Alabado, 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 alabado. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Rompe barreras, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza, gloria, gloria y alabanza. Que fluye el Espíritu de Dios. Que fluye el Espíritu de Dios dando discernimiento. Que fluye el Espíritu de Dios dando el temor de Dios. Bendito sea, Señor Santo, 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 Santo. Recibe tu bendición. Recibe tu liberación, bendito Dios. Recibe tu todo. Recibe tu llamado, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Paz. Recibimos tu paz, Señor. Recibimos tu paz, Señor Jesús. Por las veces que intentaste, Santo eres Dios. y tratas de olvidar y lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Eso viene el Señor en esta noche. Paz en la tormenta de tu vida. Solo tú sabes cuál es la tormenta de tu vida, bendito Dios. Solo tú sabes cuál es esa batalla que vives. Pero el Señor hoy da paz en medio de la tormenta, bendito Dios. Y te sostiene así como sostuvo a Pedro. Él no dejará que tú te hundas, bendito Dios. Sostente del Maestro y recibe su paz en medio de la tormenta. Hay muchas veces yo me siento igual que tú. Bendito sea, Señor. Mi corazón anhela algo ideal, y el Señor viene a mí y Él me ayuda a seguir. Así te ayuda el Señor a ti, En paz, a seguir, a ir en paz en medio de la tormenta, bendito Dios. Y puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hay hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Hay en paz en medio de la tormenta. Bendito y alabado sea Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a María Santísima. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia.